esa diferencia. El grado de preparación de los alumnos. Y el tipo de conocimientos también. Estamos furnaces. Puede ser. Y luego diriges solo a uno, no a una clase entera. No, el tamaño del grupo. Luego empiezan a aparecer variables, a emerger variables que caracterizan la situación. Acordaros que hablamos de liderazgo situacional. Entonces no es la misma situación una clase de primero de grado, en donde el profesor a lo mejor tiene que decir estos son lentejas, estos son los objetivos, este es el método de evaluación, que una tesis doctoral en donde el director de tesis tiene que hablar con el doctorando y llegar a un acuerdo con él. Y entre medias hay toda una gama de tonalidad. No es lo mismo un alumno de primero que un alumno de segundo, que un alumno de tercero, que una asignatura obligatoria, que una asignatura optativa, que un grupo pequeño, que un grupo grande. Todo eso son variables situacionales que determinan el estilo de liderazgo del profesor. Pero nos vamos a centrar hoy en el grado de preparación. Cuanto más preparado está el alumno, más autonomía necesita. ¿Por qué? ¿Por qué necesita más autonomía el alumno? Acordaros del vídeo. Por su tipo de conocimiento que tiene ya. Porque la autonomía permite el desarrollo. Acordaros del vídeo de Itaitaga, cómo Ricardo Muti no le acepta porque no permite el desarrollo de su gente. Las personas necesitamos desarrollarnos. Y el que nos estén diciendo esto son lentejas, pues a lo mejor el primer día está bien, para que nos entendamos que nos vamos con un plato de lentejas. Pero el segundo día nos tienen que explicar la receta. Y el tercer día dice, pues mira, yo es que prefiero que las lentejas estén con un poquito más de sal, o con carne, o sin carne, o con pescado. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? Es decir, que hay que fomentar la autonomía de los alumnos, sin pasarse para que no se sientan perdidos, pero los alumnos necesitan autonomía. Pero no todos, pero tienes que tratarlos al final individualmente. Exactamente. Cuando tienes un grupo de 100, ¿qué es lo que pasa? Los tratas a cada uno de ellos de distinta manera. ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí en las tutorías es... Alexis, ¿tú cómo lo harías cuando tienes un grupo de 100? ¿A dónde te diriges? ¿A qué grado de preparación te diriges? Sabiendo que hay diversidad. Yo primero que sería una prueba de nivel para ver cómo están. Entonces luego tendría el grado de madurez medio del grupo. Y luego tendría que determinar a qué público objetivo le tengo que dirigir. Si me dirijo y subo el nivel, tendría que reforzar tutorías a la gente que está por detrás para acompañarle. Y si me dirijo a los de nivel bajo, lo que tendría que sería trabajo autónomo para que los que están más avanzados no tengan por qué estar recargados por esperar a los demás. Y darle más apoyo a los que están más bajos. Sí. Es decir, que los alumnos que tienen menos grado de preparación necesitan más apoyo, los alumnos que tienen más grado de preparación necesitan más autonomía. Hay que darles espacio porque ellos son capaces de abordar estas dinámicas. Te veo pensativo ahí. No. Crack, te he echado muy a el... Pero si no es tan fácil de hacer, claro. No, yo he dicho que sea fácil. Parece... Esto es muy difícil. De una forma instintiva, los profesores vamos captando el nivel medio del grupo y nos dirigimos al nivel medio del grupo. Lo que dice Alexis tiene mucha razón. Cuando no conozco al grupo, hago una prueba de conocimientos y veo cómo están de preparados. Siempre estamos hablando de preparados, no olvidéis eso, frente al grado de preparación para lograr los objetivos. ¿Qué objetivos? En el caso de un profesor, los objetivos de aprendizaje. Tengo que tener claro cuáles son mis objetivos de aprendizaje y ver cómo están de preparados. Y decir, joder, esta gente están bastante preparados. Bueno, entonces puedo utilizar un estilo de pocas directrices y más autonomía. Mucho apoyo al principio y a medida que avanza el curso voy conduciendo el apoyo. ¿Vale? Para que ellos desarrollen su propia interpretación. Volviendo al vídeo de Itai de la semana pasada, ¿cómo interpreto yo esta asignatura? ¿Cómo la abordo? Y cuando el grupo es grande, me dirijo al medio, al nivel medio del grupo. A los que están más atrasados les tengo que dar más apoyo, y a los que están más adelantados les tengo que dar más cancha, más retos, más autonomía. Pero cuando los tiene es muy complicado.
Cuando es un solo alumno, por ejemplo en el caso de una tesis doctoral, al alumno le voy realizando el ciclo. Al principio tiene que comprender bien cómo es la tesis que la va a hacer, por qué va a ser en esto, llegar a un acuerdo con él y poquito a poco irle dando autonomía. De manera que la última etapa de la tesis la haga de forma absolutamente autónoma. Debería ser así. Lo cual no quiere decir cuando tiene mucha autonomía, el líder está bajo demanda. No quiere decir que no esté, sino que estoy cuando tú me necesitas. No más. Eso sería lo que ha delegado completamente. Ha delegado. El delegado no quiere decir ya no quiero saber nada de ti, sino cuando me necesites me llamas y yo te daré el apoyo o las directrices que puedas necesitar en ese momento. Pero al principio no, al principio para que no te pierdas y no te despistes, cada semana nos vamos a ver. Que probablemente es lo que Manolo hace con vosotros. Y después, en vez de cada semana, pues cada mes, me vas contando y llámame si me necesitas, me preguntas, de manera que poco a poco vas soltando amarras y vas dejando que la persona se desarrolle a su propia interpretación del aprendizaje. Inés, ¿sabemos algo de ella? Yo creo que como está ya la no sé si estaré ya la semana que viene o no. ¿Entiendes bien las ideas? Vamos a repasar, fijaros, a repasar las ideas fundamentales. Esta imagen es importante. Estos le siguen a este, pero le siguen de forma voluntaria. No va ahí, él no va detrás con un palo empujando, no, son detrás. ¿Por qué? Porque a esta persona, este grupo le concede capacidad de influir sobre ellos. Y esa capacidad de influencia está determinada por la confianza que tienen en el líder. De confianza hablamos muy poquito el otro día, pero os remito al libro de Manolo, que allí lo tenéis todo. Si queréis trabajar un poquito más cómo generar confianza en el grupo, ahí lo tenéis. Es una cuestión de autoridad, le conceden autoridad, y la confianza y la autoridad no son dos variables separadas, tienen relación entre ellas. No son independientes. La confianza es un concepto más amplio que la autoridad, pero la confianza también abarca la autoridad. Y la autoridad decíamos que tiene dos dimensiones, la jerárquica y la autoridad de conocimiento. La jerárquica es la que la organización concede, me han nombrado jefe de no sé qué o profesor de la asignatura de no sé cuántos, y la autoridad de conocimiento es la que el grupo o la persona concede a la otra persona. Pues en la universidad enseguida, ¿quién va a ser el profesor de esta asignatura? Fulano. Oye, ¿y qué tal? Pues es algún huevo, o no tiene ni idea. Enseguida surge esa, pero luego esto se lo tiene que ganar uno día a día en base a los conocimientos que posea. Y finalmente decíamos que había en esta influencia un estilo. El estilo se refería al comportamiento del líder frente a las personas lideradas, y veíamos dos variables que estas sí que son ortogonales o independientes, que son el comportamiento hacia la tarea, es decir, hacia las metas, y el comportamiento de relación. El comportamiento a la tarea está caracterizado por el nivel de directrices que proporciona. En los ejemplos vimos diferentes directores de orquesta, como proporcionan más o menos directrices, y el comportamiento de relación es el nivel de apoyo, se caracteriza por el nivel de apoyo que el líder da a las personas lideradas. Entonces, en el modelo, fijaros, esta imagen es importante también, porque refleja bien el modelo. Ahí que veis una persona que está ayudando a otra hacia dónde, hacia esas metas comunes. Es decir, que es un modelo de servicio que busca el lograr unas determinadas metas que ambos quieren, y que el líder proporciona apoyo en términos de directrices o en términos de apoyo, de ayuda a la persona liderada. Es decir, que no es un modelo de aquí mando yo, no es un ejercicio de poder. ¿De acuerdo? Entonces, en ese modelo, después de muchas cosas, vamos a llegar vimos ese recorrido, que lo acabamos de hablar, ¿de acuerdo?
Pero vamos a ver el final, antes de entrar en el tema de metas comunes, que es otro tema importante. Pero bueno, si queréis, vamos a hablar un poquito de los factores situacionales. Vamos a dedicar 5 minutos a hablar de los factores situacionales, que determinan el estilo. Dos grandes grupos: el grado de preparación de los alumnos o de las personas lideradas y los factores relativos al contexto docente. Dos grandes grupos de variables. El grado de preparación tiene un montón de variables. Esto es complejo y esto requeriríamos a lo mejor mucho más tiempo para analizarlo. Hay variables que son de tipo cognitivo: los conocimientos previos que tienen los alumnos, las habilidades de aprendizaje que poseen. Hay otras variables de tipo estilo de aprendizaje: cómo aprendo. Habréis observado que entre vosotros aprendéis de distintas maneras. Habrá algunos de vosotros que preferís aprender haciendo cosas y otros preferís hacer cosas más tranquilamente en casa, reflexionando, estudiando y pensando. Por ejemplo, fijar a Álvaro cómo le pega la cabeza, no hace nada más que reflexionar sobre el tema. En cambio, Alexis, ¿qué es lo que está haciendo? Venga y dale ahí a la tecla. Eso me dice que el estilo de aprendizaje de Alexis es muy diferente al estilo de aprendizaje de Álvaro. Álvaro es muy reflexivo, mientras que Alexis es muy activo. No para quieto, está ahí, dale que te pego. Álvaro está ahí rumiando las ideas, pensando, reflexionando. Si hiciéramos un cuestionario de estilo de aprendizaje, aparecerían esas diferencias. Y cada uno de nosotros aprendemos de diferente manera. Variables afectivas, de tipo motivación. También esto, quizá más adelante, al curso que viene, trabajaremos sobre eso. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a aprender y por qué? De manera que cada alumno tiene una motivación académica y que le lleva una cierta orientación al estudio. Los que habéis trabajado ya con estudiantes veis que algunos simplemente lo que quieren cuando abordan una titulación es simplemente sacar el título, con el menor esfuerzo posible. Otros quieren sacar el título con buenas notas y otros quieren sacar el título con buena nota y además aprender. Distinta orientación, orientación al estudio que procede de la motivación académica. Todo esto hace que los alumnos sean muy diversos. Y finalmente, factores de la propia personalidad de cada uno de nosotros. ¿Qué percepción, cómo nos percibimos a nosotros mismos? Si somos unas personas capaces, trabajadoras, valiosas, no valiosas. La atribución causal, otra variable de la personalidad. Cuando a mí me pasa algo, se lo atribuyo a mi falta de esfuerzo o lo atribuyo a factores externos, a la mala suerte, a que este profesor no sabe explicar. Eso influye también, otra variable. Y finalmente la resistencia al estrés. ¿Cuál es mi nivel de resistencia a las pruebas de evaluación? Hay gente que se pone muy nerviosa, se bloquea, otros no, otros saben mantener la tranquilidad. De manera que fijaros si hay variables en las personas, en cada uno de nosotros, que hacen, todas ellas mezcladas, relacionadas unas con otras, que nuestro grado de preparación para una tarea, en este caso lograr unos objetivos de aprendizaje, sea diferente. Todo esto lo vamos a englobar en una variable que se llama grado de preparación para la tarea. Que si algún día tenemos tiempo y hay ocasión, lo desmenuzaremos y las trabajaremos con detalle. De manera que los autores del modelo lo que hacen es establecer un continuo, también con 4 modelos conceptuales. El grado de preparación de la tarea, pues poco, regular, regular bien y mucho. ¿De acuerdo? Haciendo un batido con todas esas variables personales que hay. Y lo pone junto. El grado de preparación para la tarea con el estilo de liderazgo. Entonces dice, a este grado de preparación para la tarea, en nuestro caso estamos pensando en el aula para el logro de los objetivos docentes, le corresponde este estilo. A este le corresponde este estilo. A
A este le corresponde este y a este. Sentido común, es verdad, ¿no? Cuando un alumno está muy poco preparado hay que darle muchas directrices, y luego enseguida, cuando empieza a estar preparado, darle además apoyo. A medida que está más preparado vamos retirando las directrices y a medida que está más preparado vamos retirando el apoyo, de manera que aquí, cuando está capaz, dispuesto y seguro, no necesita que le lideren. Él es capaz de liderarse a sí mismo, incluso liderar a otros miembros del grupo que estén más retrasados. Ya está. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta que hago siempre allí en el ICE. O sea, muy bien si tienes un grado de autonomía como docente para hacer cosas. Ajá. Pero se está estructurando todo tanto a nivel universitario que muchas veces tú, o sea, para empezar, esto se tiene que hacer en el caso de una facultad como grado como licenciatura, no se puede hacer un profesor solo porque no lo puede hacer. Y luego la otra cosa es que yo creo que estamos bastante encorsetados porque tenemos un concepto de la docencia muy basada en contenidos, ¿no? Sí. Hay que dar mucho contenido. Sí. Y luego cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he tenido clases donde había una guía docente que me decía los modos de evaluar. Y los modos de evaluar a mí me determinan. Porque si yo no soy coherente con el modo en que yo enseño no es coherente con la forma de evaluación, yo estoy perjudicando a mi alumnado. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, sí tienes autonomía para crear tu guía docente, pero si bien impuesta, creo que sería para algunos profesores muy poco responsable el establecer innovaciones docentes cuando no van a ser coherentes con la forma de evaluar. ¿Entendéis bien lo que plantea Alexis? Es decir, hay profesores que a ellos la guía docente les es dada, la ha diseñado otra persona. Quizá una persona con más experiencia, un titular de universidad, un catedrático, y le dice, toma, esta es tu guía docente. La guía docente debe ser coherente y el profesor debe ser coherente con la guía docente. Porque si no, la guía docente no sirve para nada, para que luego el profesor haga lo que quiera. Entonces, el modelo se aplicaría, podríamos aplicarlo a la relación entre el creador de la guía docente, vamos a imaginar un catedrático ya con muchos escalones, y el profesor asociado que llega nuevo y que llega con nuevas ideas. ¿Vale? Entonces, ¿qué se podría hacer? Pues Alexis, yo imagino que yo soy catedrático y le digo, Alexis, esta es tu guía docente. Alexis debería venir a mí y decir, oye, Ernesto, esta guía docente, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué hay esto que yo no comprendo bien? ¿Por qué está esto diseñado de esta manera? Y yo debería tratar de convencerle. Y si Alexis me demuestra a mí un buen sentido docente, tendría que empezar a darle autonomía. Alexis, pues, oye, tú, ¿a ti cómo te gustaría? Porque yo te veo ya preparado. ¿Tú cómo lo harías? Y si yo fuera un buen líder, te diría, vale, de acuerdo, vamos a cambiar la guía docente, vamos a probar, vamos a ver qué tal resulta lo que tú sugieres. Y le doy autonomía, porque a Alexis le concedo autoridad, porque lo que me dice tiene sentido. Entonces yo empiezo a darle autonomía, y él prueba y aprende, y al final, cuando él tiene ya experiencia, Alexis, haz tú la guía docente que ya sabes. Esa sería la aplicación del modelo en la relación entre él y yo, suponiendo que yo hubiera sido el generador de la guía docente que él ha recibido. ¿Eso ocurre? Pues probablemente no, pero vamos, tampoco ocurren muchas cosas que deberían ocurrir. Pero esa sería la aplicación del modelo a esa relación. Luego Alexis plantea una cosa, esto no es una tarea de un profesor, es una tarea colectiva. Tiene toda la razón, yo no sé si está por aquí luego, pero hay una de las transparencias que dice que el desarrollo de una titulación es una tarea colectiva, de todo el colectivo de profesores. Es una tarea fundamentalmente colectiva. No se puede coger una titulación y fragmentarla en asignaturas. Y ahí utilizo yo la metáfora de un reloj. Una titulación es como un reloj. Está compuesto de una infinidad de piezas, 100, 200, todas las asignaturas de titulación. Y que todas funcionan, cada uno tiene su función.
Si ese reloj se parte y se trocea y luego se pretende ensamblar, no funciona. Es una tarea colectiva. Entonces, en algunas universidades están nombrando, porque además la otra cosa que ha comentado Alexis, que tiene razón, es que estamos cambiando de un modelo que es un modelo de transmisión de conocimientos. Fíjate cómo lo he anotado aquí. El profesor tiene que transmitir unos conocimientos. Ahora hablaremos de eso un poco. A un modelo en el cual lo que pretendemos es desarrollar competencias en nuestros alumnos. Entonces, el desarrollo de competencias requiere que empecemos poquito a poco y a medida que el alumno va progresando a lo largo de la titulación, esas competencias se vayan desarrollando. Y eso es especialmente crítico en las competencias que se llaman transversales o genéricas. Por ejemplo, una típica que aparece en todas las titulaciones: trabajar en equipo. Estará en casi todas las titulaciones de todas las universidades. A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo, porque es una habilidad fundamentalmente. Y hay que empezar desde el principio a enseñarles, a exponerles al trabajo en equipo y poquito a poco ir exigiendo más de ese trabajo en equipo. De manera que un profesor de tercero tiene más exigencia a la hora de valorar y de hacer trabajar en equipo a los alumnos frente a esa competencia que uno de primero. Para asegurar ese desarrollo efectivo de competencias, pienso que los profesores están como fragmentados, ¿no? Exactamente, es que se me ha quedado en el tintero. En muchas universidades lo que están haciendo es implantando coordinadores de titulación, que son personas, son profesores que se ocupan precisamente de ver cómo esas competencias transversales se van desarrollando progresivamente a lo largo de la titulación. Ahora, ahí me han entendido el hecho de cátedra. Yo hago lo que me da la gana. No. Ese es el problema. Una la perversión errónea, claro, la perversión de la libertad de cátedra. Es una perversión. Es un concepto perverso que además hoy debería estar casi destirado. Pero no sabes que tú sabes cómo funcionan las cosas. Ya lo sé. ¿Y hay mucho de esa perversión? Cada vez menos, pero aún queda. Pero cada vez menos. Nuestra universidad hay... Hombre, a mí me han hecho responsable de asignaturas imponiendo una guía docente. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo? Pero vamos a ver. Tú llegas allí, Alexis, vamos a ser... Ahora me voy a poner de llega Alexis, que acaba de llegar y no tiene todavía ni idea de nada. Y dice, oye Alexis, tienes que diseñar la guía docente. Y Alexis dice, ¿diseñar una guía docente yo? Si no, pero es que no era responsable. Es decir, si tú me das la guía docente, sé tú responsable que me hagas a mí. Entonces, si yo hubiera sido tu tutor en la universidad, me hubiera dicho, Alexis, esta es la guía docente que está diseñada ya. Léetela. Todas las dudas que tengas las comentamos. Yo te explicaré por qué. Y vamos a ver que tú te sientas cómodo con esa guía docente. Eso no se hace. Yo sí que lo hacía. Pero es lo que hay que hacer. Vamos a otro tema interesante. El profesor tiene que transmitir unos conocimientos. ¿El profesor transmite conocimientos? ¿El conocimiento cómo es? Es construido. El conocimiento es vuestro, no es mío. Yo ahora mismo no os estoy transmitiendo conocimientos, pero estoy transmitiendo información acerca de los conocimientos que yo poseo. Pero vosotros sois los que construís conocimiento. De eso hablaremos en la próxima clase, cuando hablemos de eso. Este es un concepto importante, pero ya quería anticiparlo. El profesor no transmite conocimientos, transmite información basada en sus conocimientos. Y nosotros construimos conocimientos. Más cosas. Entonces, esto ya está claro, este recorrido. ¿Cómo se aplica este modelo? Bueno, luego hay muchos factores del contexto docente, el tamaño del grupo, en fin, que todo eso hace que la cosa sea difícil. Es difícil, pero no imposible. De manera que al final, y con eso cierro ya el tema, lo importante, si habéis hecho el cuestionario de estilo de liderazgo, no es el estilo que tengáis. Lo importante es vuestra capacidad de adaptaros a la situación en la que estáis. Porque este modelo lo que propone es que los líderes seamos, cuando tenemos que ejercer el liderazgo, seamos como camaleones.
¿Y cómo actuamos como camaleones? Primero, haciendo un diagnóstico de la situación. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos hecho el diagnóstico de la situación, determinar cuál es el estilo adecuado. Primero, ver dónde estamos aquí, incluyendo todas las variables situacionales, ¿eh? Y luego, a partir de ahí, decir, esta situación lo que requiere es esto. ¿Cómo me voy a comportar yo para manifestarme de esta manera frente a la persona liderada? Eso es lo que pide el modelo. Y luego, además, a medida que va pasando el tiempo, yo me tengo que convertir de verde a azul, con el tiempo. ¿Y cómo voy a hacer yo para ir retirando el nivel de apoyo, que tanto me gusta dar apoyo y que tanto me gusta el liderazgo, para decirle, no, tienes que tomar decisiones tú solo, y cuando verdaderamente me necesitas me llamas, pero procura ser más autónomo. A veces a las personas nos cuesta llegar aquí, especialmente cuando estamos aquí. Decía el otro día que este es un estilo muy cómodo para todo el mundo, porque el líder se siente como el rey del mambo, porque todo el mundo hace lo que él dice, y las personas lideradas reciben directrices de apoyo, reciben mucho del líder, pero es un estilo que tiene el peligro del estancamiento. Entonces, el proceso de utilización del modelo: primero diagnosticar, a continuación determinar cuál tiene que ser mi estilo más adecuado, y a continuación, a través de la comunicación, ejecutarlo. Sí, a mí me surge una duda a propósito de algo que has comentado antes y que tenía que haber planteado en ese momento. Y es un tema metafísico, es un tema de la filosofía más profunda. Y es en torno a la transmisión del conocimiento. Es decir, si todo conocimiento es construido, entonces la verdad de ese conocimiento es construida. Y entonces la verdad es relativa. Yo quería hacer presentar una polía a ese planteamiento. Es decir, si no tenemos nada que transmitir, sino solo información acerca de unos contenidos y que luego el propio sujeto, digamos, receptor, es el que se forja esos conocimientos, es el que los construye y los arquetipa, digamos, en su propia mente, bajo un proceso de representación mental de esas ideas que asume como tales, procedentes del docente, entonces no queda claro en qué medida ese conocimiento puede aspirar a una verdad más allá de sí mismo, porque no es susceptible de una construcción personal, sino que en todo caso puede haber parte de representación mental, pero hay ideas, categorías, conceptos que deberían estar más allá de un proceso de cosificación entre las mentes individuales. Sí. Porque, en caso contrario, no cabe discutir sobre unos parámetros sólidos e invulnerables a la crítica, porque al final es mi interpretación. Como diría Nietzsche, no es la verdad, sino mi interpretación acerca de la verdad. Estoy de acuerdo, tiene razón. Cuando transmitimos información procedente de mi conocimiento, y es anticiparnos un poquito a la sesión de la semana que viene, pero yo me tengo que asegurar de que lo que mis alumnos construyen, porque ellos lo construyen, está bien construido, es decir, no hay errores de concepto. Y hay una característica de la comunicación que se llama la escucha activa, que es la que nos permite asegurarnos de que lo que tú estás construyendo no es erróneo, sino que está conforme a la verdad, suponiendo que hay una verdad absoluta, que a veces, a veces hay ocasiones en las que sí que existe una verdad muy aceptada socialmente y consolidada, y por lo tanto yo tengo que asegurarme de que esa verdad está bien construida, no hay construcción, no hay errores de concepto, pero otras veces puede haber espacios para la interpretación en otras disciplinas, ¿no? Aquí estamos hablando de la verdad entendida como una referencia ineludible para el principio de la controversia. Entonces, ahí lo que cabe es una escucha activa para asegurarme de que la construcción que han hecho mis estudiantes es correcta. Yo pienso que lo que habla Ernesto es la aprehensión de esa información, que si no es personal, no existe. No la veracidad de la información dada, sino la aprehensión. Pero el proceso de aprehensión sí que es personal. Se tiene que partir de
una información veraz, pero que la aprehensión es personal. Es un proceso parte de un principio. Yo creo que la aprehensión con la titecada, de acuerdo con su propio continente. Claro, entonces, o sea, yo he visto una gracia que es muy interesante, que es verdad, contexto, y donde se unen es lo que tú eres capaz de aprender. Pero partiendo del principio de la veracidad. Pero yo creo que, porque él me ha instruido en el mundo del conocimiento, lo que él habla sobre todo del proceso de aprehensión de esa información sí que es un proceso personal. No lo sustantivo, de hecho, cada uno de nosotros construimos el conocimiento de una forma distinta. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que cuando yo he tenido doctorandos procedentes de países iberoamericanos, ellos construyen conocimiento de una forma muy diferente a como construimos los españoles, lo mismo habéis observado alguno, ¿no? Lo cual no quiere decir que construyan el conocimiento de peor manera, lo construyen de diferentes maneras. Y a veces nos choca, ¿no? Porque la forma de razonar, los silogismos que utilizan para construir son diferentes. Y a mí me llamó la atención, y no sé si habéis tenido la experiencia de trabajar con japoneses o con chinos, ahí se nota todavía más cómo construyen ellos sus razonamientos, aunque lleguen a las mismas conclusiones, ¿no? Pero por diferentes caminos. Ernesto, pero con esta manera de Gines, yo tengo la impresión de que lo que tú has comentado encaja muy bien con materias técnicas, en las cuales hay una construcción matemática de unos fenómenos y estableces unas relaciones que pueden ser precisas y que por supuesto puedes predecir. Ahí efectivamente también hay que asegurar que el principio de no contradicción es una serie de factores tradicionales. Quizá la idea de Gines puede ir más por la idea de antropológica, ¿no? Y la verdad práctica. Y la verdad práctica, ¿no? No, entonces, ahí también quizá depende de la materia, ¿no? Seguro que la materia influye también. Pero la idea procede de la teoría más actual sobre el aprendizaje, que se llama constructivismo, ¿vale? Que viene ya de largo recorrido, que todavía hay diferentes formas de ver, y todas las teorías son siempre simplificaciones de una realidad compleja, es algo que nos ayuda a interpretar cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? Pero fíjate que ahí, si lo conectas el constructivismo con la idea griega de admiración, puedes ayudar a resolver el problema. O sea, que en el fondo yo puedo construir algo, pero y el conocimiento y la verdad me lleva a admirar. Si no me lleva a admirar, pues estoy aquí con mi mundo, y de tal forma que si conectas una cosa con otra, ¿no? Pero sí. ahora lo que se echa en falta, desde luego las materias técnicas, es el tema de la admiración y el asombro, ¿no? Sí. La apertura a la verdad. De hecho, en el constructivismo se habla de que el aprendizaje tiene tres etapas fundamentales. Una primera etapa que es la indagación, que es equivalente a la admiración, ¿no? Primero algo te tiene que llamar la atención, te tiene que interesar. La segunda etapa es la construcción de una nueva comprensión, es decir, tu comprensión de algo se enriquece con algo. Y la tercera es un cambio, es decir, se considera que no hay aprendizaje si no hay cambio. Es decir, si vosotros después de estas sesiones vuestro estilo de liderazgo siguiera exactamente igual, habríais adquirido información pero no la habríais aprendido, porque el aprendizaje requiere un cambio. Si no es simplemente información que está almacenada. Bueno, los casos que os proponía, lo que os ayudan es a aprender a diagnosticar. Aquí hay 4 grupos, trabajarlos si queréis, porque no tendremos tiempo de dedicarme hoy. 4 grupos, cada uno de los cuales tiene un grado de preparación diferente. Para que veáis las tonalidades grises que hay en el grado de preparación, que no es blanco ni negro, sino que hay muchas variables ahí mezcladas y a veces eso resulta complicado. Y los 4 profesores, el otro ejercicio que es de los 4 profesores, también ayuda a identificar cómo un profesor se comporta. ¿Queréis que hagamos un ejercicio de diagnóstico de una situación de liderazgo en otro entorno que no sea el docente? Por ejemplo, la familia, los hijos. ¿Qué requieren los hijos cuando son pequeños? Y
de estilo de liderazgo requieren directrices. Todas. Todas las directrices. Si requieren apoyo, todo el apoyo. Es decir, que los niños necesitan un estilo de liderazgo, cuando son niños, de muchas directrices y mucho apoyo. Explicarles las cosas, ayudarles a resolver los conflictos, los problemas que tienen. Y cuando son adolescentes, ¿qué les pasa a los hijos cuando son adolescentes? ¿Qué les pasa? Que no quieren. Que no quieren. ¿Qué es lo que quieren? Quieren autonomía. Tienen autonomía. ¿Y a los padres qué nos pasa? Que nos da miedo. Porque perdemos el control. Cuando das autonomía a una persona, pierdes el control sobre ella. Y a los padres nos da miedo dejar que los hijos tomen decisiones. Si no les dejamos ese espacio, ¿qué es lo que ocurre? Que se vuelven rebeldes y rechazan la autoridad paterna, porque ellos quieren tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí está la etapa difícil, el saber acompasar, el darles autonomía, pero a la vez estar detrás de ellos dándole apoyo, para si se equivocan, que sepan que alguien, ahí están sus padres y que pueden acudir a ellos. Y cuando somos mayores, ¿qué necesitamos? Que los padres nos dejen tranquilos. Solo faltaría que a los 20 o 25 años mi padre me estuviera diciendo todavía lo que tengo que hacer. ¿Os dais cuenta cómo funciona el modelo? Y con la pareja, ¿qué ocurre con la pareja? ¿Cómo es el liderazgo? Participativo, compartido, delegativo. Depende. Depende de la tarea. Y el proceso de maduración, de madurez de la pareja como vínculo, ¿no? Venga, dile algo. Por parte de la mujer autoritario. No, hombre, la pareja tiene que tener elementos de inseguridad y que tiene que... En una pareja, ¿cuál es el estilo bueno? Es un coliderazgo. Hay tareas que las asume un elemento de la pareja y hay tareas que las asume otro. A mí no se me ocurre en mi casa meterme en la cocina. Pero dependiendo de las circunstancias, a lo mejor... Pero en determinadas circunstancias... Y dependiendo por parte de quién. Pues a lo mejor a mi mujer le encanta que yo me meta en la cocina y decida... A mí me tiene delegada, ahora que estoy jubilado, lo de las compricas, sobre todo las cosas que pesan. Pero es un liderazgo compartido. Hay cosas que lidero yo, hay cosas que en otras familias, la economía familiar. Hay familias que la lidera el hombre, otras familias la lidera la mujer. Se han puesto de acuerdo. Lo importante es que haya un acuerdo, ¿no? Que haya ese acuerdo más o menos explícito de que aquí eres tú el que lideras, aquí soy yo. O aquí lideramos los dos. No lidera nadie, cada uno hace lo que le da la gana. Hay espacio para que cada uno tenga su autonomía. En determinadas cosas, pues cada uno hacemos lo que queremos. Y luego en los espacios comunes compartimos, o hay un acuerdo tácito de aquí lidero yo y aquí lideras tú. ¿Queréis más ejemplos? ¿Dónde? Una organización en la que a lo mejor no te entiendes con uno de tus líderes. No de las personas lideradas. Entonces estás ahí y entonces no hay veces en los que hay una barrera, ¿no? Por así decirlo. Hoy no está Luis con nosotros, pero decía, es que hay situaciones en las que el empleado tiene que hacer lo que se le dice, y ya está para hacer lo que se le dice. Y efectivamente en algunas situaciones tiene razón. Por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático que es un fuego, los bomberos en un incendio, o un cirujano en la sala de operaciones. La sala de operaciones en un incendio, o cuando hay, la crisis de Boston, alguien tiene que tomar el mando, dar las directrices, y tú aquí, tú haces aquí, tú vas para aquí, tú vas para allá. Porque no es el momento de andar preguntando y decidiendo, pues haz tú lo que quieras, ¿no? Alguien tiene que tomar el liderazgo y dictar. De manera que en determinadas situaciones, lo cual no está en contradicción de que después de que se ha superado esa crisis, esa situación, no haya un espacio para que las personas que han participado y que han recibido directrices puedan dar su feedback y su opinión y decir, pues quizá esto si lo hiciéramos la próxima vez de esta otra manera igual nos saldría mejor. Quizás si esto en vez de tomarlo de esta manera lo tomáramos de esta otra, saldría mejor. De manera que sí, hay situaciones en las que el estilo de dictar
es el adecuado, pero siempre hay que dejar espacio después para que la gente pueda expresar su opinión, que es un poco lo que os contaba de los japoneses el otro día, ¿no? Como los japoneses, ellos hacen su tarea, pero también tienen su espacio para expresar sus opiniones, decir lo que quieren, cómo se podrían mejorar las cosas, y de ahí la persona se siente que tiene su espacio para desarrollarse y la organización aprende mucho. Vamos a las metas compartidas. ¿Qué es lo que quieren? Vamos a situarnos en el aula. ¿Qué es lo que quieren los alumnos? En general, aprobar. ¿Y el profesor? ¿Qué es lo que quiere que hagan los alumnos? Aprender. Luego, ¿cómo unificamos esas metas que parecen tan dispares? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo hacemos que esas metas sean compartidas? Aprobar y aprender. Porque aprender y aprobar sea lo mismo. Es que es fácil, es evidente. Aprender igual a aprobar. Entonces, en el aula no se aprueba si no se ha aprendido. ¿Y eso cómo se garantiza? ¿Cómo se garantiza que aprender significa aprobar? O que aprobar significa aprender. Con la forma de evaluar y la evaluación. Aprender igual a aprobar. Y esto se consigue a través del proceso de evaluación. Ahora habéis sido alumnos hace relativamente poco tiempo. Cuando un profesor va el primer día de clase, lo primero que hace es empezar a explicar los objetivos de aprendizaje. Y a los alumnos se les abre la boca. No entiendo nada. Esto. Y luego de repente el profesor dice, ahora voy a explicar, ¿ves? Igual que entonces llega el profesor y dice, ahora voy a explicar cómo lo voy a evaluar. Entonces las orejillas se encienden. Plan, así. ¿Cómo lo vas a evaluar? Eso sí que interesa. ¿Es verdad o no? A ver, dígame usted cómo lo va a evaluar y déjeme de rollos. Los alumnos, las acciones y las actividades de los alumnos se orientan fundamentalmente por cómo creen que serán evaluados. Inevitablemente. Incluso hasta los alumnos que quieren aprender, porque también quieren aprobar. De manera que ese es el cordón umbilical. Yo tengo que tener unos objetivos de aprendizaje bien claros y bien definidos. Y saber que lo que yo les voy a evaluar mide con precisión los objetivos de aprendizaje. Y eso se lo tengo que decir a los alumnos. Mirad, vosotros vais a probar si lográis estos mínimos en los objetivos de aprendizaje. Y si lográis estos otros niveles de aprendizaje, será un notable. Y si estos otros niveles más elevados, será un sobresaliente. El que quiera una matrícula de honor tiene que lograr todos estos objetivos de aprendizaje con este nivel. Y eso tiene que quedar claro. De manera que objetivos de aprendizaje y evaluación es algo coherente, están bien alineados. Y luego, a partir de ahí, ¿cuál es la tarea del profesor? ¿Por qué los alumnos dejan de ir a clase? ¿Por qué creéis que los alumnos dejan de ir a clase? Porque no les sirve para probar. O hay una manera más eficiente que ir a clase para probar. Por ejemplo, darme el atracón antes del examen. Una semana antes me preparo y con eso apruebo. ¿Para qué voy a ir a clase? Si con una semana antes me doy el atracón ya apruebo. Entonces, la tarea del profesor es pedirle o solicitar a los alumnos actividades que a ellos les resulten eficientes para el logro de los objetivos de aprendizaje, que son sus objetivos, que son los de aprobar. Pues esa idea de alinear objetivos de aprendizaje, vamos a ponerlo aquí, igual a evaluación, igual a tareas de aprendizaje, esto es lo que se conoce como el alineamiento docente. Eso es una teoría que se llama la teoría del alineamiento docente de Dix, que dice que puesto que los alumnos se orientan hacia cómo van a ser evaluados, la evaluación tiene que estar bien alineada con los objetivos de aprendizaje
y las tareas que ellos hagan de aprendizaje tienen que estar bien alineadas con los objetivos y con la evaluación. Entonces el alumno dice, caramba, esto está bien, porque vengo aquí a clase y de una manera muy eficiente, más eficiente que estudiar en casa, aprendo aquellas cosas que tengo que aprender para probar. ¿Vale? ¿Entiende bien esta idea? De manera que a través del alineamiento docente yo alineo las metas de los alumnos, que están aquí en el aprobar, con las metas mías como profesor y de la institución como universidad o titulación. De manera que ya tengo un concepto, que es el de alineamiento docente, que se manifiesta en la guía docente, Alexis, en la cual objetivos de aprendizaje y evaluación absolutamente coherentes, y las tareas de aprendizaje, todo lo que vayan a hacer los alumnos, les conducen de forma eficaz a lograr los objetivos de aprendizaje. Sí, pero tú te acuerdas cuando yo hice esta cosa de consultoría y modo de la evaluación nos dimos cuenta que había una incoherencia entre un aprendizaje basado en la aplicación y un aprendizaje basado en los conceptos. Claro. Entonces, un tipo test, Claro. ¿qué tienes que hacer tú? Entonces, los alumnos, cuando hay un examen de tipo test, los alumnos ¿qué hacen? Aprender a responder a los cuestionarios de test. No, y en todo caso pueden memorizar y aprender muchos conceptos. Si responder a los cuestionarios de test equivale a lograr los objetivos de aprendizaje, pues fenomenal. Pero si es otra cosa distinta... Entonces, ¿y qué opinas de los trabajos que se mandan ahora? Mandan muchos trabajos y presentan a lo mejor folios y folios. Porque yo tengo la impresión de que los chavales saben que probablemente no lo va a leer el profesor todo. Y hacen copia y pega. Es una impresión. pues, entonces no sirve para nada, porque si hacen copia y pega, lo que aprenden es a copiar y a pegar. Pero es una práctica que, hombre, yo ahora no estoy en la universidad, pero está bastante generalizada en la televisión. Y entonces, ahora es que algún profesor y dice, no, es que a mí me obligan a pedir trabajos, por tal y cual, pero sí, se te acostumbran a ello. Entonces ahora vamos a un reto. Dice, claro, es que el profesor dice, yo es que tengo 100 alumnos, ¿y cómo voy a evaluar 100 trabajos que me hacen los alumnos? Yo no me los puedo leer. Me los pongo una pila así y yo no puedo trabajar. Entonces ahí se plantea un reto. Y es la relación que existe entre la capacidad del profesor, la capacidad de los alumnos y los contenidos que tiene cada materia. Entonces, en ese reto, el profesor se tiene que preguntar, porque ahora viene el cuarto elemento de ese alineamiento docente, que es los contenidos. Cuando tú tienes muchos contenidos, no puedes profundizar mucho. ¿O sí? Las asignaturas tienen un número de créditos ECTS, 3, 6, los que sean, que multiplicado por los 20 o 25 horas que se utiliza como criterio, significa el trabajo de los alumnos. ¿Vale? Entonces, el profesor tiene que decidir cuánto contenido y qué profundidad quiere obtener en los objetivos de aprendizaje. Si quiere unos objetivos de aprendizaje, un aprendizaje profundo de esas materias, no puede tener muchos contenidos. Y si pone muchos contenidos, no puede esperar una gran profundidad en el aprendizaje. De manera que ese reto lo tiene que resolver el profesor, y es uno de los retos más difíciles que tenemos los profesores. ¿Qué es mejor? ¿Aprender pocas cosas bien aprendidas o aprender muchas cosas que luego se olvidan? Entonces ahí yo utilizo una metáfora de círculos concéntricos, en la cual en una determinada disciplina o materia tú tienes unos conceptos que son los nucleares, ¿vale? Luego aquí aparecen conceptos más instrumentales y aquí aparecen más conceptos de aplicación. ¿De acuerdo? Entonces el profesor tiene que decidir dónde pone el énfasis, si en el núcleo, si en la aplicación o en los instrumentos para utilizarlos. Y saber encontrar un equilibrio adecuado entre la materia, entre el tiempo que dispone, con el número de créditos ECTS, y dónde quiere poner el énfasis. Por ejemplo, a mí cuando me formaron hace 50 años,
bueno, tanto, un poco menos, 40. Aquí se ponía mucho énfasis aquí. Y como teníamos muchos conceptos nucleares, cuando íbamos a la empresa no teníamos ni idea de nada. Nos sentíamos absolutamente inseguros. Informaciones de ingeniería industrial. Absolutamente inseguros. Pero como teníamos muchos conceptos nucleares, rápidamente adquiríamos los instrumentales y la aplicación. Pero requería un tiempo. Hoy la sociedad parece que va a gente que esté... Instrumentos. Que entra a la empresa y automáticamente al día siguiente esté funcionando. Cuando yo terminaba la carrera sabía que un ingeniero joven necesitaba 1 año o 2 años para estar, y contaban con eso, y te ponían en un puestecillo allí con otro ingeniero para que fueras aprendiendo. Hoy la tendencia es distinta. Hoy se espera que las personas que salen de la universidad estén más. El concepto actual del programa europeo, el CTS, busca una formación muy general en la titulación de grado y luego una especialización mayor en el máster, de manera que en el máster se quedan conceptos más nucleares. Bueno, son formas de ver la educación. No digo que sea mejor una que otra, pero es así. No terminé de comentar. Algunos temas a propósito de la evaluación. Uno de ellos que llama mucho la atención en el tiempo actual es la práctica supresión de los exámenes orales. Exámenes que han tenido todo su sentido años atrás y exámenes que te habilitan pues, a argumentar y a desenvolverte en la comunicación oral, que es fundamental porque se habla mucho más que se escribe. Entonces, las competencias en la revalorización son fundamentales y se están perdiendo por completo, pero por un tema de seguridad. Es decir, cada vez el docente tiene más miedo a poner un examen donde no hay pruebas fehacientes de esos contenidos, cómo se pueden, digamos, baremar en cuanto a calificación. Y el alumno puede impugnar el examen y es un tema complicado a efectos de cómo pruebas su carencia de conocimientos, en su caso, que puede llevar a no tener más. Pero llamo la atención sobre esa paulatina supresión de exámenes orales que no era precisamente lo que sucedía hace 20-30 años y que en este momento pues, es una realidad. Y luego, otro de los temas que en estos momentos tenemos más de cerca es esas asignaturas que se han ido compartimentalizando, que se han ido extinguiendo en cada cuatrimestre, a diferencia de las clásicas asignaturas normales, donde eso sí que es un hándicap para el aprendizaje, porque hay muchas asignaturas que no se pueden mucho menos dividir en dos. Haces un artificio planteando esa división. Y el resultado es que como cada vez hay más periodos de exámenes y más periodos extraños en el proceso del curso, pues al final cada vez hay menos tiempo efectivo de dotación docente y el resultado es que nada tiene que ver una asignatura que comienza en octubre y acaba en junio con una asignatura que comienza en septiembre y acaba en diciembre. No tiene nada que ver. Y bueno, pues eso ya viene atrás porque los planes de estudio, ahora estaríamos en los novísimos planes de estudio, pero los planes de estudio de la 90 ya comenzaron precisamente las asignaturas cuatrimestrales como las únicas referentes, cuando antes eran asignaturas apendiculares. Bueno, pues ¿en qué medida todos estos procesos de cambio, digamos, político, de política educativa, están afectando al aprendizaje? Pues es una cuestión que yo siempre... En el tema de exámenes orales se ha utilizado como excusa la masificación. Es que tengo muchas horas para hacer alumnos y cómo hacer exámenes orales. Hoy hay profesores que cada vez están utilizando más la estrategia, y en el fondo, como lo que decía antes Tomás, de que los trabajos que tú haces los expones. Y esos trabajos, si se hacen en grupo, los expone el grupo. De manera que hay profesores que utilizan estrategias, es decir, el trabajo que habéis hecho, en un día determinado lo vais a exponer en clase. Y lo vais a exponer delante de vuestros compañeros. Y yo voy a decidir quién le expone, y en un momento determinado paro y digo, ahora tú, y luego tú, ahora continúa tú. Para evitar el que los alumnos se
se asignen tareas, que no es trabajar en equipo, es asignarse tareas. De manera que, por ejemplo, mi hijo que está estudiando medicina, el otro día me decía que estaba muy contento porque él le había tocado en el reparto de faena del trabajo del grupo, no sé qué cosas tenía que hacer, pero no tenía que exponer. Entonces, eso no puede ser. Los chicos tienen que saber que puede que tengan que exponer, porque si no lo que hacen es fragmentarse las cosas, y eso no mide el aprendizaje. Cuando tú expones, claro, desarrollas tus habilidades orales, el profesor puede evaluar con mucha más facilidad ciertos atributos de la exposición. Y por cierto, no sé si a vosotros habéis oído hablar de las... Ahora no me sale la palabra. ¿Qué se utiliza para...? Ahora me he quedado en blanco sin esa palabra. Pero bueno, ya lo enseño. Hay una manera... Rúbricas. Caramba, Alexis, que no me salía la palabra. Rúbricas. Hay una forma de evaluar esas habilidades expositivas, no el conocimiento, el conocimiento se evalúa de otra manera, pero sí la capacidad de si he hecho una buena exposición, si la he organizado, etcétera, etcétera. De manera que sí que tenemos los profesores herramientas para poder evaluar las rúbricas. Y una página web muy buena para eso. Sí, Rubrik. Donde se pueden desarrollar rúbricas. De manera que una estrategia podría ser, yo les propongo a mis alumnos que hagan un trabajo, aunque sea en grupo, y además aprenden a trabajar en grupo, y luego ese trabajo lo tienen que exponer. Las rúbricas no solo las conoce el profesor, sino que las conocen los alumnos, y hay profesores que incluso le entregan las rúbricas a los alumnos y les piden que evalúen a sus compañeros, para que ellos aprendan a interpretar qué es lo que es una buena exposición oral, por ejemplo. Si está bien organizada, si está bien desarrollada, etcétera, etcétera. De manera que los alumnos aprenden y entonces luego el profesor le da a la evaluación interpares, le da el valor que quiera. A lo mejor ninguno. Pero sí que pueden hacer un contraste, es decir, pues mirar, yo pienso que esta evaluación ha estado regular. ¿Tú cómo lo has visto? Álvaro, pues yo la he visto bien. A ver, argumenta tú por qué la has visto bien y yo te voy a decir por qué la veo regular. Entonces aprendemos los dos a saber lo que es una buena exposición oral. ¿Te das cuenta? A mí me ha pasado, o sea, yo soy absolutamente, como tengo mis limitaciones cognitivas, yo todo lo que sea esto, memorizar, a mí no me gusta. Entonces, porque yo vengo de Derecho, como Ginés. Entonces, pues a los de Derecho sí que nos gusta. Pero es que yo me equivoqué. Entonces, vale. El problema es que yo intento con muchos alumnos hacer que tenga conocimientos aplicados, no solo contextualizados, sino aplicados, que sería más privado. Y la sensación al final es, bueno, que no me has dado contenido. Porque claro, yo tengo que vender luego al final yo soy un servidor de educación y mis alumnos tienen que ser satisfechos porque para mí es importante. Y a veces yo tengo la sensación de cuando les he intentado ir más allá del contexto y que busquen la aplicación del conocimiento que he adquirido, que dicen, bueno, bien, y es que al final, ¿cuántas cosas sé? Y mi sensación, en la universidad, en la universidad, y concretamente en industriales que di la asignatura de contabilidad, yo no fui tanto sino que tenían lo genérico y fui mal evaluado. Bueno, vamos a ver. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Qué te sugeriría yo? Sí. Tú tienes aquí... O sea, que yo fui además, si a ti te dicen algo los alumnos, tienes que aceptar que algo de verdad puede haber en ello. Por eso. Entonces, mi sugerencia, al inicio del curso, haz un test de conocimientos previos, anónimos si quieres, ¿vale? En el cual les planteas toda una batería de preguntas sobre la disciplina tuya, contabilidad. Y luego, al final del curso, haces exactamente el mismo test. Y coges y ves lo que han progresado el grupo, no a nivel individual, sino a nivel de grupo. Y eso te dará la respuesta a tus preguntas, a ti y a tus alumnos. Y decir, fijaros el grupo, cómo aquí ha progresado desde aquí hasta aquí,
aquí progreso desde aquí hasta aquí no ha progresado nada y tengo un problema. Es que no va por ahí. O sea, si yo cojo un temario, veo que un temario es demasiado, como tú has dicho, nosotros tengo un dilema, tiene que ver si va a lo nuclear, a las herramientas o a aplicadas. Y yo veo claramente que todo lo que han puesto en términos de conceptos es demasiado vasto y que van es mucho más a poca aplica, y decido yo como profesor acotarlo para que lo que aprendan bien y centrarme en lo que son los fundamentos, para que a partir de los fundamentos, como dices tú, he sido un profesor que, o sea, yo he sido en una asignatura que cuando yo aprendía la fundamentación y luego para ir a los completos me costaba poco, pero necesitaba el proceso, ¿vale o no? La pregunta es que eso culturalmente en la universidad no está bien visto. Que no es una cuestión de contestar lo que han aprendido, porque yo sí que sé lo que han aprendido. El problema es... Tú en este tema lo que tienes que indagar es sobre los aspectos nucleares, sí. Es decir, sobre los objetivos de aprendizaje que claro, tienes que pero tú te los trazas, los tienes claros y dices, no voy a dar ese temario que es vastísimo y no van a aprender nada, van a saber todo de nada. El alumno, cuando tiene que ver lo que ha aprendido, como lo cuantifica, considera que lo ha aprendido suficiente. Bueno, pues no lo sé. Si a lo mejor ellos piensan que pueden aprovechar más el curso, igual tú tienes que ampliar los objetivos. Pero lo digo por el paradigma que hemos hablado antes, de que el alumno tiene conceptos. Entonces, si tú vas en contracorriente, porque claro, al final tus alumnos te evalúan. Yo es que no conocía el test en el poli, entonces ¿qué pasa? Que cuando ya lo sabes, ya es fácil moverte por ahí. Pero como los alumnos lo que buscan es, al final voy a cuantificar lo que ha aprendido, y en el medio cualitativo a veces no lo trabajan tanto, pues pasa lo que pasa. Tienes que explicárselo bien. Tienes que saber justificar bien por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y en esa justificación tú deberías hablar con el que ha diseñado la guía docente. No vais a quedar a tu capa un ensayo y ellos están viendo una cosa ahí en la guía docente que luego dices, pues este no explica la mitad nada más. No fue, o sea, no, en este caso no fue así. No va a ser que haya un problema de ese tipo. No. Pero yo creo, una opinión que tengo al respecto de eso, que si la gente piensa que no tiene suficientes conocimientos es porque realmente no los tiene. Sí. Porque a lo mejor tú has ido a una fase que es instrumental o es de aplicación sin que ellos tengan a nuclear. No, yo digo al revés. O sea, yo parto del derecho. El derecho, tú tienes que saber, si te centras en el derecho positivo, que es las leyes, llega un momento en que cambia la ley y no sabes nada. En derecho tienes que saber lo que es la fundamentación, que es el derecho, y luego la coyuntura sea la ley. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa? Que casi todos los profesores que he tenido yo me enseñaban derecho positivo, es decir, leyes. Y las leyes se derogan y desaparecen. Entonces, yo cuando estaba parecido un profesor, cuando he sido capaz de hacerme entender lo que es la fundamentación, pero claro, eso no me permite enseguida poder hablar de derecho, de derecho positivo, me permite entender lo que es el derecho. Pero yo soy autónomo, porque me ha permitido ser autónomo. Entonces, yo en contabilidad, lo que yo estaba intentando es enseñar la fundamentación. ¿Para qué? Porque si cambian los criterios contables, o sea, fue al núcleo. Pero ¿qué pasa? Que eso, la gente lo que quiere son herramientas. Bueno, pues tienes que aplicar bien al principio del curso, tienes que explicar. No, sí, está bien. O sea, que estás chocando contra la cultura dominante. Claro, tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Exactamente. Tú sabes a lo que voy, ¿no? Que al final piensa un diciendo de derecho nada, porque si le cambia la ley, se ha olvidado todo el derecho de trabajo. Bueno, vamos a la segunda parte de la cuestión de Gines, que todavía no hemos acabado. Asignaturas semestrales frente a asignaturas anuales. La asignatura anual tiene la gran ventaja de que te permite con mucha mayor facilidad recorrer ese ciclo que hemos visto antes. Es que en un semestre no tienes tiempo. Las asignaturas semestrales se fragmenta mucho más la titulación, lo cual hace mucho más difícil la coordinación, se producen duplicidades, se producen lagunas, se producen incoherencias. Y yo creo que en algún momento esa tendencia es como el péndulo, empezará a cambiar y empezarán a imponerse asignaturas anuales. Eso pienso yo, pero la tendencia hoy es la que es. Quiero decir que tiempo atrás el examen parcial era potestativo por parte del docente. Lo podía ofrecer o no. En estos momentos no es que se haya sacralizado el examen parcial, sino que se ha estandarizado hasta el extremo de que hay exámenes parciales dentro del mismo cuatrimestre, por lo cual ya es, bueno, pues la mitad de la mitad. Sí. Ahora, vamos a ver otra cosa. Así que está bien este debate porque entramos en conceptos que son importantes para el profesor. La evaluación.
¿Por qué se hace tanto énfasis en la evaluación continua actualmente? Porque la evaluación tiene dos funciones. Una función formativa, lo que se conoce como evaluación formativa, y una evaluación sumativa. La evaluación formativa sirve para dar feedback al alumno y que él pueda identificar su progreso frente a los objetivos de aprendizaje. Y eso es muy importante. Es decir, no solo es importante, es absolutamente necesario. A un alumno no le puedes tener durante un curso realizando tareas de aprendizaje sin saber si él va bien encaminado o mal encaminado. De manera que periódicamente él necesita recibir feedback del profesor y saber si lo que yo estoy aprendiendo me lleva a suspender, a aprobar, a un notable o a un sobresaliente. De manera que una de las funciones que tiene la evaluación es la función formativa, en la cual el profesor da feedback y le dice al alumno: por aquí estás bien y por aquí estás mal, esto está bien y esto está mal. Y no necesariamente es calificativa. De manera que ahora podríamos hacer un ejercicio, por ejemplo, a mitad de curso yo hago este mismo test y les digo a mis alumnos: deberíais haber avanzado hasta aquí en estos cuestionarios. Y no les pongo nota, porque les dejo que sean ellos mismos los que se evalúen. Simplemente les estoy dando feedback. Les pido un trabajo y les respondo. Les doy respuesta. Y no les pongo nota necesariamente, ¿o sí? Por eso está actualmente el énfasis en la evaluación continua, para que el alumno continuamente esté recibiendo feedback, periódicamente, esté recibiendo feedback sobre su progreso. Que eso era uno de los problemas que tenían las asignaturas anuales en las que no había exámenes parciales, que estaba sin feedback. Entonces no sabías al final, ibas con una incertidumbre al final a un solo examen. Dios mío, todo el trabajo que he hecho en el curso y ahora no sé qué es lo que va a pasar. En cambio, los parciales sí que te iban proporcionando feedback cuando los utilizaba. Pero hay una función muy importante en la evaluación, que es la evaluación formativa. Por eso, cuando hacemos examen los profesores, la revisión de examen es muy importante. Y yo en mi caso nos pasábamos toda una mañana, y a veces necesitábamos la mañana del día siguiente, para atender a todos los alumnos que venían a revisar su examen. Y venían todos los que suspendían, evidentemente, porque sabían que nosotros atendíamos. Porque nos daba la oportunidad de decir a los alumnos dónde estaba mal y qué es lo que tenían que hacer para aprobar la asignatura. Cuál es el esfuerzo que tenían que realizar. Y muchas veces nosotros lo que hacíamos es darle al alumno su examen y darle un examen correctamente respondido. Es decir, toma tu examen y una respuesta correcta. Léetelo y después, cuando te lo hayas leído, vienes a hablar conmigo. Algunos ni siquiera volvían a hablar, porque habían entendido que es lo que habían hecho mal. Pero ese es el valor formativo del examen. ¿No os dais cuenta? Pues esto es sobre lo que estamos hablando. Yo opino que merece el hecho de que haya algunos profesores que tienen una cuota de un mínimo que tienen que suspender. O sea, 4% a la clase tiene que suspender. A mí me parece mal. Eso de las cuotas. Es decir, una buena docencia lo que lleva es aprobar a todos. Salvo el que no quiera seguir el ritmo, por lo que sea, y veces que los alumnos se matriculan por cuestiones, se matriculan en muchas, ahora cada vez menos por la subida de las tasas, ¿no? Pero antes se matriculaban en muchas y luego, en función de cómo van las cosas, lo que veo, no sé qué, elijo esta la dejo, esta no la dejo. Pero el que sigue la asignatura, si la asignatura está bien diseñada, debería llevar hacia aprobar. Y además, yo tenía asignaturas en el que he aprobado todo el curso, que lo he seguido, y además con buenas notas. Ahora los alumnos han quejado de que han trabajado mucho. Es que nos han hecho trabajar mucho, sí, pero has aprendido y has aprobado. Porque ese trabajo que proponía Tomás, cuando no estaba bien hecho, no es que la suspendiera, es que decía: la semana que viene, mira, esto está mal, por aquí no está bien, pam, 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 la semana que viene vienes a ver si ya eso se ha resuelto y llegas a la prueba. Y algunos, si queréis más nota, esto no está bien, si queréis, la semana que viene lo repasáis, lo revisáis. ¿Comprendéis? Eso es mucho tiempo en el modelo actual, ¿no?
para mí y para los alumnos. O sea, tú te dedicas a eso prácticamente. ¿Ves la estimación que te da? No. Luego los alumnos te odian por todo lo que les has hecho trabajar. La evaluación sumativa, ¿qué era? La sumativa es la de poner nota. Tienes unos O sea, criterios. sumativa o calificativa, ¿no? ¿Formativa o sumativa? Formativa, y la sumativa es la calificación. Perdón. Tú puedes hacer una evaluación sumativa que además te sirve como evaluación formativa, por ejemplo, un examen final, a través de la revisión tú formas. Y puedes hacer una evaluación que simplemente es formativa. Esto es para que sepáis cómo van las cosas. Vamos, antes de que se nos acabe el tiempo, a dos conceptos más. Entonces, hemos visto las metas compartidas, cómo a través del alineamiento docente conseguimos que alumnos y profesores compartan la meta, que es aprender a probar. Y luego decíamos que hay otros dos objetivos más en las metas, que es que sean metas adecuadas y metas elevadas. Pero vamos a ver el concepto de meta adecuada, que se ve aquí. Aquí en esta curva, esto, el primero que lo presentó fue de Treville, pero esto es un tema muy estudiado, la relación que existe entre el reto que nos presenta una determinada situación, por ejemplo una asignatura, y el aprendizaje que realizamos resolviendo ese reto. Y la relación que hay entre estas dos variables es de U invertida, que ya he puesto aquí una especie de campana de Gauss, es una U invertida, es decir, que retos escasos no nos proporcionan aprendizaje. A medida que aumenta el nivel de reto que nos plantea una determinada situación, en este caso sería una asignatura, los objetivos de aprendizaje de una asignatura, el aprendizaje va aumentando, pero llega un momento en que se estanca. Y si el nivel de reto sigue aumentando, el aprendizaje disminuye hasta llegar a ser nulo. Es decir, que cuando nos enfrentamos a una situación de excesivo reto, no aprendemos. Aquí tenemos situaciones triviales, reto escaso, y aquí tenemos situaciones frustrantes, retos elevados, excesivos para nosotros. Por ejemplo, si ahora os plantease yo un tema de energía nuclear, pues probablemente todos, incluso yo, nos sentiríamos frustrados ante esa situación. Estoy procurando plantearos un reto con estas sesiones que os resulte, os proporciona aprendizaje. De manera que el profesor tiene que buscar retos adecuados. Si yo en este test de conocimientos iniciales veo que mis alumnos están muy flojos y responden muy mal a ese test de cuestionario, probablemente los voy a llevar a una situación frustrante. Y si en este test veo que los alumnos responden y lo saben ya, probablemente les voy a proponer una situación trivial. Esto es lo que se llama una María, una asignatura María, ¿vale? Y esto es lo que se llama un hueso. Eso que es así. Entonces, los profesores tenemos que ver en los contenidos, Alexis, tenemos que ver en los contenidos que les proponemos a nuestros alumnos que no sea ni un paseo en barca, ni una tormenta, ni una pesadilla, sino que sea una cosa en la que los alumnos se vean capaces de hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, los retos que les planteo, los objetivos de aprendizaje y los contenidos que van implícitos, tienen que estar bien adecuados. Dice, entonces algunos profesores me dicen, oye, entonces ¿qué? Tendré que bajar el nivel. Porque es que me llegan verdes. Entonces, la respuesta es, por ejemplo, yo me encontré una asignatura en ingeniería en que el primer curso yo vi que los alumnos ponían cara de paisaje. Y aquí pasado, aquí no me cuadra. Y resulta que es el principio de conservación de la energía, que es un concepto que en ingeniería se aprende pues nada más llegar, pues estos no los tenían todavía. Sabían que la energía se conserva, pero cómo se maneja ese principio de conservación de la energía no lo tenían claro. Entonces, ¿cómo resolví yo ese reto? Pues lo tuve que resolver a base de, al principio del curso, hacer una clase de repaso del principio de conservación de la energía y de su aplicación. ¿Y qué tuve que hacer? Pues tuve que quitar un trocito de por aquí, porque si pongo cosas tengo que quitar. ¿Vale?
pero hay que moverse en esta zona, porque si no, no aprende. Me di cuenta de que les faltaba un requisito previo para comprender bien, para abordar bien los retos que yo les planteaba en mi asignatura, que no tenía, y por lo tanto los estaba llevando aquí. ¿Vale? Entonces eso es muy importante, que los retos que les planteemos a los alumnos sean adecuados al nivel que tienen. Las cosas bien hechas me hubieran llevado a decir al coordinador de la titulación: oye, que estos chicos me están llegando sin saber eso, a ver qué está pasando antes, que este no me lo está explicando bien. Esa es la parte ya que está rayando lo imposible en la universidad, pero que es como se debería trabajar, ¿no? Y ahí puede haber profesores que digan: pues leeros esta bibliografía y por vuestra cuenta lo preparáis. Sí, es otra estrategia. Pero antes yo cuando os he dicho leer esto primero me habéis hecho. No, pero que los profesores igual que les importa tanto. Que claro, también depende de los alumnos, depende del grado de efectividad que tú quieras tener. Retos, esto es importante, observar, hay que conocer a los alumnos. Y finalmente nos queda otro concepto, que es el del reto elevado. Es decir, no aquí, lo vamos a tratar de posicionar aquí. Y ¿habéis oído hablar de la profecía autorrealizada? ¿Nadie? ¿Tú, Ginés? ¿No has oído hablar de la vez? El efecto Pigmalión. Sí, eso sí. O la profecía autorrealizada. Dos profesores, esto es un experimento que se ha repetido varias veces y siempre se confirma. A un profesor le dicen: mira, Tomás, haz lo que puedas con este grupo, pero te ha tocado un grupo que son muy lentos, estos chicos son muy lentos. Y a ti, Álvaro, te ha tocado un grupo fenomenal, este grupo vas a ir con ellos de carrera, verás qué grupo más bueno tienes. En la realidad era que los grupos eran aleatorios y eran exactamente iguales, pero sin embargo Álvaro obtuvo mucho mejores resultados que Tomás, porque las expectativas que tenía puestas en sus alumnos eran mucho mayores que las que tenía Tomás. Y eso se ha repetido siempre, de manera que las expectativas que tengamos los profesores sobre nuestros alumnos determinan en cierta medida los resultados que van a obtener los alumnos. Y en general responden muy bien, cuando se ponen ellos, se les dice: os voy a proponer un reto que es complicado, que va a resistir esfuerzo, pero que estoy seguro de que vosotros sois capaces de hacerlo. Vale. Dice López Escribano, que es un autor que yo sigo a pie juntillas, sobre todo en los últimos años, que una gran confianza motiva y procura hacerse acreedor el depositario de confianza posterior, y desde siempre ha sido tradicional de la educación. Una gran confianza motiva a corresponder a posteriori a esa inicial confianza depositada. Manolo no le dirías, si estuviera aquí no le dirías: tú confías en los alumnos confían en ti y las cosas salen bien. De manera que esas son las tres ideas fundamentales en esta segunda dimensión del liderazgo, que son las metas. La primera, alinear las metas del líder, del profesor en este caso, con las de la institución y las de los alumnos, a través de ese alineamiento docente. Proponerles retos adecuados, no quedarse corto ni pasarse, a base de conocer bien a los alumnos. Y finalmente, confiar en ellos, proponer unos retos, tener confianza en que ellos van a ser capaces de expresárselo a ellos. Vosotros sois capaces de hacer esto. Y además, podéis sacar buena nota, y la vais a sacar, y yo os voy a ayudar en ello. Y ese sería el contexto que habría que crear en clase, con un liderazgo eficaz como el que estamos hablando. La semana que viene nos toca esto, que es la tercera método. Para todo esto, fijaros qué instrumento estoy utilizando yo aquí, solo uno, la comunicación. Entonces, la semana que viene nos dedicaremos a hablar de comunicación. Y nos quedan 5 minutos para comentarios. Hay un tema que yo me he vuelto últimamente, es el paraíso de Bolonia.
habla mucho de competencias, habla mucho de autoaprendizaje en el aula, en tienes que ayudar, y apenas se habla de estudio. Y quizás porque a lo mejor yo tengo más una orientación al estudio o a los contenidos, pero a mí me parece que si uno no dedica tiempo a asimilar y a relacionar, y no sé, tengo la impresión de que todo esto de hacer trabajos se pierde un poco de vista de sentarte y asimilar contenidos intelectualmente. No sé si tu experiencia tienes. Quizás esto salga un poco de la... No, claro, es que estamos muy habituados a un modelo de enseñanza en el cual vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí, no sé dónde está el calculador. Lo tengo aquí. Vamos a poner aquí los elementos que configuran una competencia. En ciertos ambientes, una competencia se le denomina o se le caracteriza como un conocimiento funcional. Funcional en el sentido que nos sirve para hacer cosas. Y está una competencia, un conocimiento funcional, está apoyado en tres tipos de conocimiento diferentes. Un conocimiento condicional, que es saber cuándo tengo que utilizar las determinadas cosas, y este conocimiento condicional trabaja como un conocimiento declarativo y con habilidades. Este conocimiento declarativo está en los libros. Es el que nos acaba de hablar Tomás, el conocimiento declarativo. Cualquier tarea de investigación lo que hace es ampliar el acervo de conocimiento declarativo que tenemos. Puesto que todo el trabajo de investigación, los resultados se publican, se pueden declarar. Este tipo de conocimiento son las cosas que sabemos hacer. Y esto se desarrolla haciendo. Esto no se puede, en los libros se puede describir. Te pueden describir en un libro cómo juega al fútbol Messi, pero para jugar como Messi hay que ponerse a jugar al fútbol. De manera que estas dos cosas juntas, junto con saber cuándo tengo que utilizar, es lo que me proporciona a mí conocimientos funcionales. Tradicionalmente, la enseñanza universitaria está centrada aquí, que es la que tú has descrito. ¿Por qué se pone tanto énfasis ahora en los trabajos? Porque las habilidades se desarrollan a base de hacer cosas. A trabajar en equipo se aprende trabajando en equipo. A la expresión oral se aprende expresándose oralmente. De manera que el énfasis está aquí porque toda nuestra cultura está aquí. Toda nuestra cultura. De hecho, lo que sabemos evaluar es esto. Esto no lo sabemos evaluar, por eso os hablaba de las rúbricas. Entonces, ¿esto sigue siendo importante? Hombre, claro que sigue siendo importante. Es que esto solo no vale para nada. Esto no te da conocimientos funcionales. Esto es lo que sabe, pues yo qué sé, en la ingeniería un mecánico de un taller tiene habilidades, pero un ingeniero debe tener esto para llegar aquí. De manera que, ¿por qué hoy hay tanto énfasis en las habilidades? Porque la cultura está desequilibrada hacia esto. Pero no quiere decir que esto haya que olvidarlo. ¿Cómo se estructura esto actualmente en Bolonia? Pues mira, el de conocimiento declarativo, esto viene del modelo americano. Tú has estado allí, lo sabes. ¿Qué es lo que hacen con los chicos en Estados Unidos? Al principio de la universidad. Harvard es otra guerra, ¿no? Pero les dan un poquito de conocimiento declarativo y muchas habilidades.
Y luego, a través del máster, aquí es donde ponen el énfasis los máster, y hacen buenos ingenieros muy especializados con conocimientos declarativos muy... Pero ellos, lo mismo que en el sistema francés, ellos adquieren muchas habilidades de saberse explicar, de saber razonar, de saber redactar. Todas esas habilidades ponen mucho énfasis en ciertos sistemas educativos y luego esto se va adquiriendo a través del máster y especialización. Es un modelo, es una forma de ver el aprendizaje. ¿Por qué se ha adoptado el sistema americano? Porque la respuesta la podéis dar vosotros mismos. ¿Cuál es la sociedad que más se desarrolla? Pues será por algo. En cambio, la europea, con todos nuestros esfuerzos aquí y con toda nuestra tradición de conocimiento declarativo, ¿habéis oído hablar de la paradoja europea? La paradoja europea es que en investigación somos de las sociedades que más publican, que más desarrollan, que más aprenden a través de la investigación, pero sin embargo las empresas no llegan. Es decir, que nos quedamos aquí, pero no lo llevamos a nivel funcional, no lo llevamos a las empresas. Sin embargo, en Estados Unidos hay una simbiosis muy fuerte en esas cosas que es lo que les permite aprovechar ese conocimiento declarativo que generamos a través de la investigación y ponerlo en práctica. Nos disolvemos pacíficamente.